Hola queridos hermanos, qué bueno que se unen a los estudios bíblicos para las células. En esta ocasión vamos a la lección número 2 en la serie de Marcos, sanidad y perdón. Y dice la parte introductoria: la mayoría de nosotros conoce a alguien que ha sido sanado física, emocional o espiritualmente. Quizás ese alguien es la persona que vemos en el espejo. ¿Cuáles fueron las circunstancias que giraron alrededor de la sanidad de esa persona? ¿Qué le pareció más asombroso, la sanidad en sí o la manera en que se llevó a cabo? ¿Por qué? Bueno, la persona que mira en el espejo y que te mira ahora a esta cámara, sí he recibido sanidad física de diferentes dolencias. Soy sobreviviente de una infección pulmonar causada por una bacteria. Soy sobreviviente del dengue en 2 ocasiones. Soy sobreviviente de un ataque al corazón. Soy sobreviviente del COVID, una vez oficial y 2 veces sospechoso. En fin, el Señor me ha sanado emocionalmente también. Era una persona codependiente, quería afirmación de parte de ciertas personas que influían sobre mi vida en el pasado, y aunque ya no estaba yo bajo esa supervisión, consideraba digno dar reporte como que sí tenía que recibir esa aprobación. Pero el Señor me liberó y tengo ahora sanidad, y obviamente me acompaña un criterio más saludable acerca de mi persona y de las demás personas alrededor. Lo que me sorprende no solamente es la forma, sino también el alcance de esa sanidad. Tal como lo vimos en la última lección, Jesús apenas podía voltear sin encontrarse con gente que tenía necesidades. El público se apretujaba y a veces sacaba a empujones a aquellos que tenían necesidades muy reales. El siguiente evento ilustra hasta qué extremos fueron algunos amigos tratando de conseguir ayuda para alguien que amaban. Perdón. También demuestra que Jesús ve más allá de las necesidades obvias hasta llegar a las más profundas. Vamos entonces a la lectura bíblica. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más difícil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó
tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Vamos entonces a algunas preguntas de exploración del texto. ¿Qué riesgos tomaron los hombres que llevaban al paralítico? Muchos riesgos. Abrir el techo de una casa que la Biblia no dice que era de ellos, rebasar la autoridad de la propiedad privada, pasar por sobre los aspectos ortodoxos para ayudar a alguien, la posibilidad de que su buena intención de ayudar al paralítico pudiese haber recibido un accidente, pues aunque el techo no hubiese sido tan alto, la lógica nos dice que el techo está sobre las cabezas de las personas. En fin, una serie de riesgos, críticas, se arriesgaron a ser criticados, más allá de su deseo de poder ayudar. Fueron audaces en su proceder. ¿Por qué se enojaron los escribas cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico? Se preguntaron que quién era Jesús, o sea, hicieron una pregunta retórica a la multitud que estaba en esa casa. ¿Quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Está blasfemando. Esa fue la crítica que los religiosos hicieron a Jesús, hablando acerca de su potestad para perdonar pecados. ¿Por qué Jesús perdonó los pecados del paralítico antes de sanar su cuerpo? El orden, a mi parecer, tiene significado, sí, pero bien podría haberle perdonado sus pecados después de haberlo sanado. Conozco procesos. No podemos encasillar al Señor en cómo debe de ser, qué debe de ir primero y qué debe de ir por último. Simple y sencillamente, cada ocasión el Señor sacaba el mejor de los provechos para poder darnos enseñanza. Más sin embargo, el Señor puede ir sanando cuerpos y posteriormente perdonando pecados. En este caso particular, primero le perdonó los pecados y después el cuerpo. Pero la enseñanza o el propósito por el cual hizo eso en esta ocasión es para que la gente pudiese dimensionar el poder del Señor. ¿Cuál era su estatus? No era un simple hombre, era Dios mismo, afirmativamente. Lo que los fariseos, lo que los religiosos decían en ese momento, estaban en su total conocimiento. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús era, y digo era porque sigue siendo Dios, pero era Dios encarnado. Y Él tenía la potestad de perdonar los pecados. Entonces Él hizo una pregunta. ¿Qué es más fácil, perdonarle los pecados o decirle, toma tu camilla, camina y vete? Entonces, para que vean, dijo, para que puedan considerar y poner en la balanza que yo puedo perdonar pecados de la misma manera en que yo puedo levantar a este hombre en salud. Ese fue el propósito entonces de este procedimiento. ¿Cómo reaccionó la gente ante el milagro? ¿De qué manera esta reacción es diferente a la forma en que la gente responde a la obra de Dios hoy en día? Bueno, la gente quedó maravillada, la gente quedó pasmada, la gente pudo descubrir el poder de Dios, quedó asombrada. Yo digo que la gente no cambia, o sea, los seres humanos no somos tan creativos en el sentido común. La gente sigue siendo incrédula cuando una persona dice que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y sus pecados han sido perdonados. Y dice, ¿cómo tú has recibido perdón de pecados? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Yo te conozco. Eso es lo que las personas dicen.
Entonces, de no ser que vean algo extraordinario, no creen en el perdón de pecados que el Señor puede hacer. Ciertamente que los milagros dan testimonio del Señor, pero el Señor mismo dijo: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron o creen en mí. Así que las reacciones humanas, que pueden ser hasta lógicas, si no ve algo extraordinario, que no logramos dimensionar el gran regalo del perdón de los pecados. Todavía no hay conciencia plena de que el recibir perdón de pecados es lo más maravilloso y lo más sanador que puede haber para una persona. A la luz de este pasaje, ¿qué significa ser sanado espiritualmente? La sanidad espiritual viene por quitar el cáncer del pecado, quitar ese tumor maligno que va en avanzada sobre nuestra vida espiritual, que nos contamina, que se llama pecado, carne, esa tendencia a pecar. Todos tenemos esa tendencia, pero con Cristo hemos sido librados de que nos consuma el pecado. Yo no le puedo decir, sería un mentiroso si yo le digo que yo ya no peco, pero es diferente pecar sin intención a practicar el pecado, cosas que hemos mencionado en algunas otras ocasiones, cuando nos volvemos abiertamente pecadores y no nos importa qué dice la Biblia, ni me importa qué diga la sociedad. Por fin Dios me va a juzgar. Y bueno, y esa expresión, una vez más preguntamos, si Dios te va a juzgar, eso no te preocupa. A veces hay cinismo de parte de nosotros cuando hemos sido practicantes del pecado, y debemos tener cuidado al respecto. Vamos a la inspiración que nos presenta el autor de este estudio. Sea que se haya nacido o que se haya convertido en un paralítico, el resultado es el mismo: dependencia total de otros. Está hablando acerca del receptor del milagro. Cuando la gente lo veía, no veía al hombre, sino a un cuerpo que necesitaba un milagro. Eso no fue lo que vio Jesús, pero eso fue lo que vio la gente. Y eso, por supuesto, fue lo que vieron sus amigos. De modo que ellos hicieron lo que cualquiera de nosotros haría por un amigo. Trataron de conseguirle ayuda. Cuando sus amigos llegaron al lugar, la casa estaba llena. La gente se aglomeró en las entradas. Los niños se sentaron en las ventanas. Otros se asomaban por encima de los hombros. ¿Cómo podía este pequeño grupo de amigos llamar la atención de Jesús? Tuvieron que tomar una decisión. ¿Entramos o nos rendimos? ¿Qué hubiera sucedido si los amigos se hubieran rendido? ¿Qué tal si hubieran encogido sus hombros y murmurado algo acerca de la gran cantidad de gente y hubieran dicho que se les estaba enfriando la cena y se hubieran marchado? Después de todo, habían hecho una buena obra en llegar hasta allí. ¿Quién los podría culpar por regresar? Uno puede hacer cosas por alguien hasta cierto límite, pero estos amigos no habían hecho lo suficiente. Uno dijo que tenía una idea. Los cuatro se apiñaron alrededor del paralítico y escucharon el plan de treparse hasta el techo de la casa, hacerle un agujero y bajar a su amigo con sus cintos. Era arriesgado, se podían caer, era peligroso, él se podía caer. No era ortodoxo quitar el techo, era algo ofensivo a la sociedad, era impertinente. Jesús estaba ocupado, pero era la única oportunidad que tenían de ver a Jesús. Así que treparon hasta el techo. La fe hace estas cosas. La fe hace lo inesperado y la fe llama la atención de Dios. Jesús se conmovió por la escena de fe, así que aplaude.
si no con sus manos, por lo menos con su corazón. Y no solo aplaude, sino que bendice. Y así somos testigos de una explosión divina de amor. Los amigos quieren que él sane a su compañero, pero Jesús no se conforma con una simple sanidad del cuerpo, quiere sanar el alma. Él salta por encima de lo físico y trata lo espiritual. Sanar el cuerpo es temporal, sanar el alma es eterno. El cielo entero debe de hacer una pausa cuando otra explosión de amor declara las únicas palabras que realmente importan. Tus pecados te son perdonados. Reaccionemos entonces. ¿De qué manera se puede identificar usted con el paralítico? Yo personalmente estaba imposibilitado espiritualmente hablando. Estaba sin rumbo, necesitaba ayuda, necesitaba que alguien me llevara hasta Jesús. Necesitaba que Jesús no solamente me sanara de mis aspectos físicos, sino como lo ha hecho y lo hace, ve a las profundidades de mi corazón y me da vida eterna y sana mi persona. Y doy gloria a Dios por los amigos que me llevaron frente a Jesús. Que Dios pueda bendecirlos y pueda prosperarlos. Recuerde un momento en el que experimentó el toque sanador de Cristo en su vida. ¿Cómo le afectó esto? La sanidad espiritual vino en primer lugar por el perdón de mis pecados. Un domingo por la mañana, yo de manera intencional, a la invitación del predicador a aceptar a Jesucristo, levanté mi mano de inmediato, tenía ya tomada esa decisión. Recibí al Señor Jesús y algo inexplicable sucedió dentro de mi ser, un gozo maravilloso cuando el consejero me orientaba acerca de la Escritura, qué decía con respecto al perdón de pecados y cómo Cristo entraba en el corazón para reinar, era supremamente celestial. Yo me sentía increíblemente tan agradecido con el predicador, quien fuera mi pastor, y con el orientador, que ni siquiera sé quién fue, pero yo quería abrazarlo y comentarle acerca de mi alegría, acerca de mi gozo. Y durante el proceso de crecimiento espiritual, el Señor ha ido sanando mi corazón de raíces de amargura, de deseos de revancha, de perdón, de misericordia, de mostrar misericordia también a otros. Ok, mucha gente necesita sanidad espiritual, emocional o física. ¿De qué maneras puede usted compartir el amor y perdón de Dios con ellos? Una, en primer lugar, testificando de Cristo, de la verdad y de todo lo que Él puede y desea hacer con las personas. Segundo, testificando de mi experiencia con el Señor, qué ha hecho Dios conmigo. Yo creo que todos básicamente podemos hacer lo mismo ante la necesidad de tantas personas. Dicen que uno no puede dar lo que no tiene, y cuando uno ha experimentado el amor de Dios, la experiencia de tener una relación con el Señor, uno puede hablar con toda franqueza y con toda autoridad acerca de la verdad de la relación con el Señor. La actitud de Jesús y la de los fariseos variaba grandemente. ¿Qué ilustra esta historia acerca de las actitudes que honran a Dios? Jesús, siendo Dios mismo, actuó de la manera correcta. Había llegado el momento de testificar y de comenzar su ministerio o desarrollar su ministerio delante de toda la humanidad. Los religiosos querían guardar su estatus, el estatus de credibilidad que la gente les había otorgado por la imposición de un modelo religioso. Y en este caso Jesús entonces
fue una actitud de salvación. Los fariseos era una actitud de permanencia, de quedarse ellos en ese estatus favorable que la gente les había otorgado. Honramos a Dios llevando el mensaje de salvación a otros, no tanto por nosotros, que ya lo tenemos, sino por los que todavía no lo tienen. Los amigos del paralítico hicieron despliegue de una gran determinación en cumplir su misión. ¿Por qué? Uno, creo yo, porque veían la necesidad del paralítico. Dos, porque habían confiado que Jesús tenía poder para sanar. Y creo que eso aplica también en la actualidad. Nosotros vemos a la gente en necesidad y también creemos en el poder que Dios tiene para transformar vidas. Y es necesario entonces, al igual que los que trasladaron al paralítico, nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo para poner a estas personas delante de Jesús y que el Señor pueda ayudarles en su necesidad física, actual de este mundo, como también para la eternidad. Me refiero al perdón de sus pecados. ¿Cuándo sobrepasó Dios sus expectativas y proveyó más de lo que usted esperaba? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Esa sería quizás mi pregunta. El Señor siempre rebasa mis expectativas. Jamás me ha quedado a deber. Lo puedo testificar, lo puedo gritar a los cuatro vientos. Si ahora yo estoy hablando aquí delante de esta cámara y puedo tener la posibilidad de que me permitas exponer ideas en base a la Escritura, ha sido porque el Señor ha sido bueno y me ha bendecido sobreabundantemente. Entonces, la pregunta es, no tengo que escarbar en mi mente o en mi corazón, no tengo que luchar y batallar para recordar cuando el Señor rebasó mis expectativas, sino más bien cuando no lo ha hecho, porque el Señor siempre ha hecho grandes cosas conmigo y con todos aquellos que podemos creer. Dios es bueno. Vamos entonces ahora a ir concluyendo con lecciones de la vida. Dice esta porción del estudio: cuando vemos los resultados de la vida de Cristo y su misión en la tierra, nos quedamos abrumados por el lugar primordial que tiene el perdón. Como el paralítico, vamos a Dios con muchas necesidades, pero la más profunda es la del perdón. Las manchas y deformidades horrorosas que deja el pecado en el alma de una persona necesitan sanidad por sobre todas las cosas. Qué triste es que la gente viva toda una vida sin que haya alguien que le muestre la clase de amor que demostraron estos amigos por su compañero paralítico. Necesitamos experimentar el perdón de Cristo y luego, si es necesario, llevar a nuestros amigos para que también lo conozcan. Y una última sugerencia para la parte final, la oración. Dice: Señor, ¿cómo anhelamos oír tu voz diciéndonos: tus pecados te son perdonados? Te podemos pedir otras cosas, pero en el fondo sabemos que, a menos que nos perdones, todo lo demás realmente no importa. Gracias por los buenos amigos que nos presentan a ti, a veces en contra de nuestra voluntad, pero gracias siempre por mostrarnos que conoces nuestras necesidades como ninguno. Gracias por tu perdón. Y yo digo amén y amén. Queridos hermanos, este es el estudio de esta ocasión. Quiero agradecerles por considerar las opiniones. Acuérdense que yo solo comento este estudio, pero lo valioso, lo medular es la palabra del Señor. Entonces, ustedes en la célula también comenten acerca de este estudio, esta porción bíblica. Muchas gracias, hermanos. Espero que tengan una linda reunión y que tengan, además del estudio de la palabra, un buen compañerismo. Será hasta la próxima ocasión con los estudios bíblicos
para la célula.